Hermanos, en esta tarde quiero tocar un tema difícil, hasta cierto punto controversial, pero que está contenido en la palabra de Dios y que es necesario que como iglesia lo sepamos y que como personas cristianas veamos siempre todas las cosas a la luz de la palabra de Dios en el amplio espectro que tiene cada pasaje de la Biblia. Me refiero en la profundidad de las cosas que se han dicho ahí. Cuando tú lees el Sermón del Monte, tú vas a encontrar que en este pasaje se habla de diversos temas y obviamente empieza con las bienaventuranzas, pero vas a encontrar temas que hablan sobre el no juzgar. Hay temas que hablan sobre la ansiedad, de no estar ansiosos por las cosas. Está también, hermanos, el tema de perdonar, el tema de ayunar. Hay una serie de temas muy interesantes y entre todos esos temas se maneja el divorcio. Ese tema está ahí en las palabras de Jesús, en labios de Jesús, el divorcio. Y es una palabra, hermano, que cuando los cristianos la escuchamos como que nos incomoda un poquito, a la gran mayoría, quizás algunos no. La gran mayoría como que pensamos que son temas que no deben tratarse en el culto, que hay mejores cosas de qué hablar, pero déjame decirte algo, hermano. Este es un tema que Jesús trató públicamente, es un tema que Jesús le enseñó a la gente de cómo deberían de verlo, corrigió cosas al respecto, porque era importante corregir ideas equivocadas que se tenían al respecto. Y hermano, no está mal que tú y yo aprendamos. ¿Por qué? Porque en nuestra congregación hay gente que está en ese estatus y hemos de aprender a verlas con la gracia de Dios. Hay personas, hermano, que hemos sido a veces muy duros y muy rígidos para señalar a una persona que está pasando por esto o que pasó por esto. Y necesitamos empezar a verlos a través del fondo bíblico, siempre bajo la gracia maravillosa de nuestro Dios y su misericordia. Y no ser, hermanos, intolerantes, ni tampoco ser tan crueles con las personas que han pasado por esto, porque hay más de lo que tú ves, de lo que tú escuchas y de lo que tú sabes. Por eso quiero tratar este tema, porque esta es la iglesia de Dios. La iglesia de Dios no está compuesta por gente perfecta. Somos gente imperfecta, somos gente extraña, somos inclusive, déjeme utilizar esta expresión, somos gente rara también. Nos fuimos encontrados en nuestras peores circunstancias por la gracia de Dios. Nadie se puede jactar de que era lo suficientemente bueno y por eso el Señor lo alcanzó. Y nadie puede decir que no necesita más de Dios, porque todos necesitamos y seguiremos necesitando de Dios. Yo pensé en algún tiempo que las cosas malas solo le sucedían a las personas que andaban metidas en cosas que no deberían. Cuando se vino la ola de secuestros a nuestro país y que yo oía que secuestraban a alguien, yo decía, ¿en quién sabe qué andaría metido ese? Y por eso lo secuestraron. Pero cuando eso me alcanzó como familia, entendí que no era porque la gente estuviera haciendo algo mal, sino era simple y sencillamente porque estábamos expuestos lo mismo que cualquiera. Y entonces tuve que cambiar mi concepto y entender que hay cosas que le pueden pasar a alguna persona, no porque haya hecho algo malo, no porque se haya involucrado en algún pecado, simplemente estamos expuestos. Y Dios nos sigue amando, nos sigue dando su gracia y su misericordia se sigue manifestando a nosotros de una manera maravillosa. Así que quiero tocar este tema con ustedes ahora que he estado hablando de la vida matrimonial. Hay algunas cosas que quiero que tú y yo tengamos siempre presentes como cristianos, que no las olvidemos, porque creo que son principios que nos van a ayudar a entender a nuestros hermanos. Número 1, necesitamos entender que a la luz de la Biblia Dios permite el divorcio. Y ahorita vamos a revisar los pasajes. Necesitamos comprender que no es pecado divorciarte bajo las circunstancias que la Biblia establece. En los pasajes abundaré más en esto. Número 2, el estar divorciado no hace a la persona objeto de menor amor o gracia de parte de Dios. Su condición, hermano,
no limita toda su participación en nuestra iglesia, ni en cargos, ni en puestos, ni en nada. Tiene la misma gracia que tú y que yo, y tiene los mismos derechos que tú y que yo, las mismas responsabilidades como hija y como hijo de Dios. Eso no varía. 1 Corintios 12, versículo 13. Quiero que leas esta parte conmigo. Dice de la siguiente manera, 1 Corintios 12, 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Dios no restringió su gracia y su misericordia para estas personas. Quiero que entiendas esto. Déjame poner una figura muy simple. Cuando alguien está divorciado, no se forma en una fila aparte. Se forma donde nos formamos todos. Todos. Y es algo que tú y yo tenemos que tener muy claro. Y no me cansaré de decir que ellos, lo mismo que yo, fueron objetos de la gracia de Dios. Nada más. Estamos aquí por su gracia. Les dio a beber del mismo espíritu que me dio a beber a mí. Dios no los privó de eso. Les dio de su espíritu también, como lo dice aquí. Número 3. No juzguemos la decisión tomada por ellos, obviamente, pues no conocemos todos los hechos. Tú y yo lo menos que podemos hacer es juzgar a alguien que se divorció. No podemos decir si estuvo bien o si estuvo mal, porque repito, no conocemos todos los hechos y nadie nos ha nombrado los CSI de la iglesia. O CSI, pues, o sea, investigadores que van a revisar y van a rebuscar. No nos llamó Dios a eso. Nos llamó a amarnos unos a otros. No me toca a mí valorar eso. Eso es un asunto entre ellos y Dios. Mira, Mateo 7:1 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma vara que midas serás medido. Y esto habla de tener misericordia hacia los demás. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Y sabes por qué también no debemos caer en un juicio o en una aprobación y desaprobación? No solo porque no conocemos todos los hechos, sino porque no imaginamos ni lo difícil, ni lo complicado, como tampoco lo doloroso y desgastante que es estar en una situación así. Lo ignoramos. Solamente lo saben ellos y quienes han pasado por el mismo valle. Por eso nosotros tenemos, hermano, que ser sobrios y no ir más allá de las cosas. Número 4. Este es uno de esos asuntos en los que no nos corresponde aprobar o desaprobar, sino actuar con gracia. Romanos 14:4, mira lo que dice. Romanos 14:4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Este pasaje lo que dice es que hay cosas que solo quedan entre Dios y la persona y que tú no participas en ello para nada. Y el divorcio es uno de esos asuntos. Solo está entre la persona y Dios. Por esa razón, hermano, nosotros tenemos que ver siempre todo a la luz de su palabra. Y que su palabra sea la que nos ilumine. Voy a enseñarte los 3 pasajes fundamentales que hablan de este tema y que creo que son los más usados por nosotros los predicadores, y voy a dar la explicación correspondiente. Primer pasaje está en Deuteronomio 24:1, por favor. Abra ahí su Biblia. Deuteronomio 24:1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre.
En este pasaje, lo que va a hacer Dios por medio de Moisés es legislar una práctica que estaba sucediendo dentro del pueblo judío y que estaba en total desorden. Y entonces Dios va a poner límites y restricciones y le va a dar, escucha bien esto, una protección a la mujer. Nosotros vemos el divorcio como lo peor que le puede pasar a una persona. Vemos como si esto marcara, pusiera un estigma o una etiqueta en alguien, sobre todo en la mujer. Pero déjame decirte que esto que estamos viendo tiene que ver con protección para la mujer, porque el que extendía la carta de divorcio era el hombre, no la mujer. Déjame seguirte explicando. La carta de divorcio era una constancia que se le daba a la mujer para comprobar que era libre y que podía ir a casarse con otro hombre. Déjame explicarte. ¿Por qué se daba la carta de divorcio? Ahí dice que si el hombre hallaba alguna cosa indecente, tenemos que entender que es eso de algo indecente, porque en nuestro contexto indecente es algo feo, es algo inclusive hasta pecado, ¿verdad? Entonces, en este pasaje no. De hecho, la idea de indecente es algo no agradable, incluso hay quienes dicen que significa algo torpe. Hablaríamos de algo desagradable, simple y sencillamente. Eso es lo que quiere decir en hebreo la palabra indecente, algo desagradable, algo que no le gustó. Ponga atención, no puede ser que no era virgen, porque estaba castigado el no ser virgen. No puede ser fornicación o adulterio, porque quien caía en esto, sobre todo el adulterio, era castigado con la muerte. ¿Estoy claro en eso? Entonces, cuando habla indecente no quiere decir algo inmoral, quiere decir algo que no le gustó al hombre. Y a lo mejor nos resulta complicado entenderlo, pero en ese tiempo así eran las cosas. Ahora, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de esto. Mira, cuando uno estudia y tratas de entender qué era lo de qué se trataba eso de cosa indecente, dice un escritor, dice, podía significar casi cualquier cosa que no le agradara al marido. Entonces, déjame darte algunos ejemplos. Todas las cosas tenían que ver ya después de haber sido casados. La carta de divorcio no se podía dar antes de estar casados. ¿Por qué? Porque la mayoría de las implicaciones tenían que ver con los tiempos de intimidad. Entonces, claro, en la etapa del desposorio se daba una carta de divorcio cuando el marido o la mujer cometían adulterio. Allí sí era literalmente adulterio, pero no podías dar carta de divorcio por otra razón más que por eso. La carta de divorcio ya cuando estaban casados tenía que ver con eso que estoy hablando. Ahora, por ejemplo, la noche de bodas o en algún momento, no solo la noche de bodas, resulta que al tipo ya no le agradaba el cuerpo de ella, era motivo de dar carta de divorcio. No me vean así, hermanos, así era en ese tiempo, yo no lo escribí, o sea, así era. Me ven como si yo fuera culpable, no, hermanos, pues yo no escribí esa parte y ni lo establecí así. Aún así, ahorita quiero que entienda por qué Dios entonces dio esto como una protección a la mujer. Entonces, vamos a suponer que al hombre le parecía que su mujer era muy frígida en el momento de la intimidad, le daba carta de divorcio. De hecho, hay una versión de la Biblia que es Huneman, así se llama esta versión de la Biblia, dice por hallar fealdad en ella, así dice, no por hallar cosa indecente, sino por hallar fealdad. Entonces, había una serie de cosas que podían caber allí. Pero finalmente lo que se establecía, repito, era protección para la mujer. ¿Por qué? Porque si el marido decía, ¿sabes qué? Ya no me gustas. Entonces ella decía, bueno, dame mi carta de divorcio. Porque entonces si yo ya no te soy grata, yo tengo que comprobar que no hallaste nada inmoral en mí para poder casarme con otro hombre. O sea, no era que ella se quisiera ir, era que el tipo la despachaba. ¿Estoy claro con eso? Y entonces la mujer era protegida porque con esta carta de divorcio ella estaba salvaguardada. Decía, ¿sabes qué? Yo no hice nada malo, sino que este hombre, ¿cómo se llame? Este hombre dijo que yo ya no. Y entonces se escribía esta carta de divorcio y se entregaba en presencia de testigos. No se hacía en lo privado ni en lo oculto. ¿Por qué? Porque esos testigos también respaldaban a la mujer. ¿Estoy claro? Y entonces la mujer quedaba protegida. Por eso dice en el pasaje que era libre y se podía casar con otro hombre.
No había fornicación, no había adulterio, no había nada que rompiera el vínculo matrimonial, por lo tanto podía volver a casarse si quería, no era obligatorio tampoco, si quería. Por eso se habla aquí, hermanos, de carta de divorcio. Entonces lo dicho en este pasaje, hermano, insisto, era proteger a la mujer. Recuerda que en ese tiempo la mujer era tenida en poco y esto la protegía, es decir, no quedaba en el vil abandono, sino que era guardada. Y también entonces el hombre tenía que pensarlo. Oiga, es que estaba bien para la mujer. Repito, si por ejemplo a Paco ya no le gustaba X, entonces, pero estaba por allá Tiburcio, y Tiburcio dijo, no, sí, ¿sabes qué? Yo sí la quiero. Entonces él podía tomarla sin ningún problema y no había nada que apuntara en su contra. Quiero ser claro que se daba porque no había nada que rompiera el vínculo matrimonial. Por eso podía volver a casarse. ¿Estoy claro con esto, hermanos? A lo mejor nunca te habían dicho esto y por eso estás un poquito pensante, pero está bien. La idea es que necesitamos pensar. El segundo pasaje está en Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19, voy a tomar ese pasaje porque ese pasaje me parece que aclara mucho toda esta situación de cómo se seguía viendo incluso el divorcio en época de Jesús. Mateo 19, versículos del 1 en adelante. Voy a ubicarme específicamente en el versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Fíjate la pregunta. ¿Es lícito, es correcto, es legal repudiar a la mujer por cualquier causa? Y entonces te vas a Deuteronomio 24:1, es lo que están preguntando. Pero esta es una pregunta tramposa. Ellos quieren agarrar a Jesús en una movida chueca. ¿Cuál es esta? Mira, en época de Jesús había dos escuelas que eran dirigidas por dos grandes rabinos y su opinión era la que pesaba, y la opinión sobre el divorcio era interesante. La escuela más liberal era la de Gilel, y esta escuela liberal decía que tú te podías divorciar por lo que se te antojara. Inclusive en los libros que estuve consultando decía: si se le quema la comida a la mujer, te puedes divorciar. No se preocupen, ahora nadie cocina, todos compramos comida hecha. No, no es cierto, todavía hay mujeres grandiosas que cocinan y eso es fabuloso. Entonces, Gilel, la escuela de Gilel decía: sí, hombre, adelante, lo que pase, tú puedes divorciarte. Y estaba la escuela conservadora, que era de un rabino que se llamaba Shammai. Y la escuela conservadora decía: solamente se acepta el divorcio bajo rigurosas circunstancias que deben ser muy, pero muy claras. Entonces, cuando estos tipos, los fariseos, llegan con Jesús y le preguntan si es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa, lo que le están diciendo: ¿y tú, Jesús, con qué escuela estás? ¿Estás con Gilel o estás con Shammai? Y eso, hermano, si Jesús se inclinaba por alguna de las dos escuelas, iba a ser motivo de agresión, iba a ser motivo de señalamiento hacia la persona de Jesucristo. Pero, Jesús era Dios, Jesús es Dios. Y les contestó de una manera impresionante. Seguimos leyendo. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Hasta aquí lo que Jesús está diciendo es: el plan original de Dios es este: se une el hombre a su mujer y nada ni nadie los puede separar. Pero los fariseos, bien listos, claro, ese es el modelo original de Dios, eso es lo que Dios espera de nosotros. Sin embargo, mira a los fariseos, el contraataque. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Fíjate lo ponzoñosos que eran estos cuates, discúlpeme la expresión. Primero, es lícito, o sea, está correcto. ¿Tú qué piensas, Jesús? Y luego le dicen:
¿por qué Moisés entonces mandó? Están cuestionando la palabra de Dios. ¿Por qué entonces Moisés mandó dar carta de divorcio? Y ya desde ahí tienen un problema muy grande los fariseos, claro, desde la pregunta inicial. Pero aquí también hay algo más. Vamos a seguir leyendo. Versículo 8. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, y mira esto, Moisés os permitió, ¿viste? No es mandó. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no era así. O sea, en el plan original de Dios no estaba contenido eso. A raíz del pecado, el pecado lo ensucia todo, Dios permitió como una protección para la mujer, claro, y definitivamente también para el hombre, que dadas ciertas circunstancias, ahorita las va a mencionar, puede existir divorcio. ¿Estoy claro? Fíjate cómo Jesús siempre dice, al principio no era así, en el plan original no era así. Todo esto tiene que ver con la terquedad de nuestro corazón, con lo necio que somos como hombres, porque no logramos entender qué es exactamente lo que Dios quiere en ocasiones. Y esto no es señalar ni juzgar a nadie. A veces es él, a veces es ella, pero entramos en una necedad de decir, ya no quiero estar aquí, ya no quiero estar contigo. De repente sucedió que al otro día se levantó y dijo, ya no te amo, o simplemente abandonó. Pasan un montón de cosas. Y ese es el necio corazón del hombre. Y entonces dice Dios, por esa necedad que hay en el corazón, que obviamente es fruto del pecado, dice, por eso yo permito que pueda realizarse un divorcio. Es lo que Jesús está diciendo. Ahora, sigamos leyendo, todavía hay más que decir. El divorcio es una cuestión permisiva de parte de Dios, o sea, Dios lo permite, es una concesión dada ciertos causales o situaciones. Mira, 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Jesús pone un estándar bien alto y dice, salvo por causa de fornicación. Lo primero que quiero que notes es que no dice adulterio. Perdón, hay una palabra griega para fornicación y hay una palabra griega para adulterio. Y aquí se usa la que es referente a fornicación. No se usa ninguna otra. Entonces les dice el Señor, no puedes repudiar a tu mujer o no te puedes divorciar por cualquier causa. Tiene que haber fornicación de por medio. Y ahorita vamos a entender qué es eso. Dice, porque de otra manera, si no hay fornicación, ahora sí nos metemos en un problema de adulterio. ¿Estoy claro con esto? Ahora, ¿qué es esto de fornicación? Esta palabra, hermanos, quiero leer algo que consulté en un comentario bíblico y que me pareció muy interesante. Quiero leérselos literalmente. Dice que esta palabra fornicación llegó a ser un término usado para referirse a una variedad de acciones sexuales ilícitas que atentaban contra el vínculo matrimonial y lo rompían. ¿Escuchaste? Una gran variedad de acciones sexuales ilícitas que atentaban contra el vínculo matrimonial y lo rompían. Ese era el uso de la palabra en los tiempos de Jesús. Nosotros entendemos por fornicación solamente tener relaciones sexuales antes de estar casado. Bueno, está eso, pero hay una gran variedad de cosas. Ahora, ¿a qué se refería todo esto? Hermanos, simplemente piense, aquí cabe la pornografía. La pornografía destruye el vínculo matrimonial por todo lo que implica. Tiene una implicación severa sobre la vida de una persona, sea hombre o sea mujer. ¿De qué más estamos hablando? Oigan, la lista es larga. Como estamos en este mundo ahora, caben y nomás hablando de situaciones de tipo sexual, cualquier desviación sexual, cualquier práctica sexual antinatural, todo eso cabe ahí. Lo que yo entiendo de este pasaje, hermano, es que Jesús pone un estándar muy alto. Y yo creo, hermano, que lo que Él está tratando de decirnos, o que la palabra de Dios está tratando de decirnos es, ¿sabes qué? El divorcio debe venir bajo una condición que destruya de alguna manera
el vínculo matrimonial o socave la santidad del matrimonio y lo lleve a hacer lo que no debe de ser. Es lo que yo entiendo de este pasaje. De tal manera que no es solamente una cuestión de adulterio, no es solamente una cuestión de pornografía. ¿Sabes también qué pienso yo que cabe ahí? Cabe cuando alguien está violentando física, verbal y psicológicamente a su mujer. También cabe ahí. Cuando uno de los dos está metido en drogas de tal manera que esto está ocasionando una ruptura matrimonial. Yo platicaba esta mañana en el culto que yo tuve un caso de un hombre que se divorció porque su esposa empezó a practicar la brujería. Pero fuerte, grueso el asunto, dirían los chavos de mi época, porque ahora dicen otras frases. De una manera impresionante. Y dice, pastor, era una cosa terrible mi relación con ella. Y entonces te das cuenta que nosotros hemos sido tan rígidos de decir, no, es que nada más hasta aquí. No, hermano, yo tengo que ver un estándar alto, sí es cierto, pero hay cosas que están violentando el matrimonio, el vínculo matrimonial y que lo están rompiendo. Oiga, hermano, si un varón está golpeando a su mujer, independientemente de que sea cristiano o no, si es cristiano pecador, hay que ir a visitarlo, hermano, y platicar con él y lo llevamos a pasear. Si no es cristiano, obviamente, ¿qué puedes esperar? Pero sea un caso u otro, déjeme explicarle esto. Es decir, si una mujer está sufriendo violencia física porque su marido la está golpeando, la está lastimando, y entonces si ella llega con usted o llega conmigo y le dice, oiga, pues es que pastor, yo ya no quiero vivir con él, tengo una vida horrible. No, hermana, usted no se puede separar. Bien, perfecto. Si la mandan al hospital, usted y yo somos responsables. Si se muere, usted y yo somos responsables porque le dijimos que tenía que quedarse con ese ogro en su casa. ¿Estás comprendiendo? Por eso son aspectos en los que tú y yo tenemos que tener mucho cuidado, porque Dios es el único que sabe y ellos lo que están viviendo, tú y yo no. No sé si te he platicado del pastor que le dijo eso a una mujer que su esposo lo golpeaba. El tipo era, yo creo que medía como 1,90 y pesaba como 140 kilos. Y la mujer era bajita de estatura y menudita y la golpeaba mucho. Y un pastor que la fue a visitar le decía, hermana, pues siga orando, siga esperando en el Señor. Y la hermana le dijo, sí, pastor, como usted no le pegan. Yo tengo que entender, hermano, esas cosas. Por eso yo te decía, nadie nos llamó a aprobar o a desaprobar. Nadie me llamó a juzgar. Nadie. Somos llamados a recibir, a aceptar, bajo la gracia de Dios y la misericordia, no sospechosamente, no con dudas. No, el hermano no, porque pues es que el hermano está divorciado. O sea, ¿tú crees que Dios nos ve así? A ver, que el Señor también hablara un poquito de ti. Dice malas palabras, a él no lo escojan. Tiene pensamientos sucios y nada más yo lo sé, dice Dios, a él no lo escojan. Sería lo mismo, ¿no? No juzguéis para que no seáis juzgados. Soy llamado a ver a estas personas, a todas, divorciados y no divorciados, pecadores y no pecadores, bajo la gracia de Dios. Dios pone ese estándar alto para que ni tú ni yo caigamos en querer divorciarnos por cualquier razón, sino que trabajemos por la construcción o reconstrucción de nuestra vida matrimonial. Ciertamente habrá momentos muy difíciles que van a llevar a una persona a tomar una decisión que realmente no quiere tomar, pero que las circunstancias le dicen que es necesario tomarla, y Dios le dice, revisa bien, yo lo permito bajo estas circunstancias y yo seguiré estando contigo. Y también tenemos que entender que mucha gente de nuestras iglesias ha llegado a Cristo ya en esa condición. De tal manera, hermano, entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Insisto, ver a las personas con gracia, nada más. Somos hermanos en Cristo, valemos lo mismo delante de Dios. Hay un pasaje en Malaquías 2:16, el cual la gente toma equivocadamente para decir que Dios rechaza y odia el divorcio. Bueno, déjame explicarte que ese pasaje, Malaquías 2:16, allí dice que Dios odia o rechaza el repudio. Pero déjame explicarte cuál es el contexto de Malaquías. En Malaquías, la gente, todo el pueblo se ha alejado de la ley de Dios.
han dejado de diezmar de la manera en que Dios lo esperaba, están siendo desleales a la mujer de su pacto. ¿Qué era lo que estaba haciendo la gente en ese tiempo? Lo que ellos estaban haciendo, hermanos, y usted lo puede leer en cualquier comentario bíblico, usted puede leer esto que le voy a decir. El pueblo de Dios lo que estaba haciendo era dejar a su mujer por cualquier causa para ir a casarse con otra mujer, y lo peor de todo es que eran mujeres que no eran del pueblo de Dios. Hay un comentarista que dice que muy probablemente los maridos que estaban viendo que sus mujeres ya estaban entradas en cierta edad, iban por mujeres más jóvenes. Así estaban las cosas. De tal manera que cuando Dios dice que Él odia el repudio, ve el contexto. Odia el repudio, odia el divorcio cuando es practicado así. Eso es lo que Él odia, no el divorcio en general. Porque si no, entonces, ¿por qué Jesús da una cláusula como la que ya vimos en Mateo 19? Se estaría contradiciendo la escritura. Pero yo tengo que entender esa parte de lo que estaba sucediendo en época de Malaquías. Entonces, hermano, toda persona debe revisar cuáles son los causales de divorcio que la Biblia establece. Esto es personal, hermano. Nadie es como para decir, oye, el hermano revisaría bien. No, no, no. Eso no es asunto suyo, es asunto de Dios y de él, de Dios y de ella, de nadie más. Ni tampoco los que ya lo pasaron, no vamos a ponernos aquí, hermanos, a ver, todos van a hacer una fila aquí porque el pastor les va a hacer unas preguntas. No, yo no voy a hacer eso. Yo voy a respetarlos, a honrarlos y a darles de la gracia de Dios como me fue dada a mí igual. Yo no tengo que investigar nada, nada. Ni ellos tienen que contarme nada, en lo absoluto. Entonces, hermanos, esto es la palabra de Dios y hay que honrarla. Y hay que ir por ahí. Hay un tercer pasaje. Está en 1 Corintios 7, versículo 10 al 15. Este es un pasaje menos complicado de explicar. Y ahorita le voy a decir por qué. 1 Corintios 7, versículo 10. Y dice así: pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no lo abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. ¿Cuál es el contexto aquí? Si lo notas, está hablando de un marido creyente y de una mujer incrédula, o de una mujer creyente y de un marido incrédulo. Ese es el contexto. No hay inmoralidad, no hay problemas. Lo único es que ellos están pensando, pues bueno, mira, para servirle mejor al Señor, pues yo creo que tengo que divorciarme de este ogro para casarme con un buen cristiano y entonces sí voy a servir al Señor. Eso es lo que está reflexionando la gente. Y entonces Pablo les dice, no, espérense. No es por ahí, chavos. Les habla a los creyentes, ustedes no pueden tomar la iniciativa de separarse de un no creyente porque es no creyente. Les está diciendo que si la persona no cree en Cristo, eso no es razón suficiente para que te separes de ella. Si no, les dice Pablo, no, ustedes no pueden tomar la iniciativa. Pero si él o ella, que son incrédulos, se quieren separar, dice, ellos pueden tomar la iniciativa, tú no. Pero en cualquiera de los casos, les dice Pablo, no te puedes volver a casar. Allí sí no te puedes volver a casar. ¿Lo escuchaste? ¿Por qué? Porque no hay nada que esté dañando el vínculo matrimonial, simplemente tú te quieres divorciar porque el marido o la mujer no son cristianos, no son creyentes. Les dice Pablo, primero, tú no puedes tomar la iniciativa, ese es uno. Número dos, si la toma él,
estás en libertad de hacerlo, pero nada te obliga a hacerlo. Y número 3, sí dije 2, número 3, dice, versículo número 16, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? O sea, lo que Pablo les dice, antes de que tomen cualquier decisión, piensa en esto: tú eres el canal de salvación para tu marido o para tu esposa. ¿Estamos comprendiendo? Entonces, cuando tú ves estos pasajes en conjunto, tú entiendes que hay directrices, que hay lineamientos, pero también entiendes cómo está la gracia de Dios manifestada a quien atraviesa por este doloroso y oscuro valle. Ahora, para terminar, ¿qué le dice Dios entonces a una persona que está divorciada? ¿Qué le dice Dios a una mujer que está divorciada? ¿Qué le dice Dios a un hombre que está divorciado? Le dice exactamente lo mismo que le diría a un hombre que está casado, a un hombre que está soltero, a una mujer que está soltera y a una mujer que está casada. Lo mismo que le dice a una viuda, lo mismo que le dice a una madre soltera. Les dice exactamente lo mismo. No hay apartados, no hay letra pequeña. Amén. Dice lo mismo. ¿A qué se refiere, pastor? A que Dios no ve aparte a cada quien. O sea, no me refiero, mira, los que fueron borrachos empedernidos acá de este lado y los que fueron así los vamos a formar acá. Eso es nuestra humanidad, eso lo hacemos nosotros. Dios no lo hace. En el momento en que recibes a Cristo como tu Salvador, tus pecados son perdonados. Obviamente habiendo arrepentimiento de por medio, tus pecados son perdonados. Él está restaurando tu vida y Él te da la oportunidad de rehacer tu vida en Él. Y eso es para todos, independientemente de su circunstancia, de su situación. Por eso vemos asesinos restaurados. Por eso vemos gente que estuvo en cárceles y encontraron a Cristo y el Señor les perdonó. No nos vayamos tan lejos. Por eso estamos tú y yo aquí, por la gracia de Dios, nada más. Quiero decirte algunas cosas, hermana, hermano, que estás en esta circunstancia. Y quiero decírtelas con todo mi amor y con todo mi respeto. Y que yo espero que esto traiga aliento a tu vida. Ya expliqué los pasajes. Ahora déjame decirte esto. Claro, nadie queremos llegar a ese punto, hermanos. Yo creo que ninguno nos casamos pensando que tendríamos que atravesar por el valle que tuvimos que cruzar. Nadie nos casamos pensando en eso. No queríamos que fueran así las cosas, hermanos. O sea, no queríamos, estoy seguro que la mujer no quería llorar ni pasar noches de desvelo pensando en todo lo que estaba atravesando. Yo creo que el hombre tampoco estaba por ahí queriendo consumirse en su oficina o en su casa o donde quiera que pudiera estar pensando en lo que estaba pasando con su esposa. No creo que alguien quisiera pasar por eso, ni queremos los que estamos casados. Por eso tenemos que darles de la gracia de Dios. Número 1, Jeremías 33:3. Lo primero que te dice: con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Esto quiere decir que Dios te amó, te ama y te amará. No te ama menos por la decisión que tomaste. Su gracia no se redujo porque ahora tú estás en esta condición o llegaste en esta condición. No, su amor sigue siendo pleno hacia tu vida, como en el mismo momento en que Cristo murió en la cruz del Calvario. Es el mismo amor. Y yo vi a algunos de ustedes que cantaron este canto precioso de que nos amó, de que, bueno, es que todos los cantos hablaban del sacrificio de Jesucristo, lo cual fue maravilloso, impresionante, genial, el adjetivo que quiera. Y ¿sabes qué? ¿Disfrutas de eso? Yo también. Porque en mi condición, en mis peores circunstancias me halló el Señor. Porque nadie podemos aparecer como justos delante de Él. Fue su amor. Número 2, Jeremías 30:17. Abre ahí tu Biblia, por favor. Jeremías 30:17, que dice de la siguiente forma: mas yo haré venir sanidad para ti
y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Hay gente que es muy cruel y señala. Hay gente que llega a poner etiquetas en las personas divorciadas. Lo que dice aquí el Señor es, bueno, yo voy a traer sanidad de tus heridas. Yo voy a restaurar tu corazón. Yo voy a hacer algo maravilloso en tu ser interior. Te llamaron desechada, dice Dios, pero yo no te llamo así. Yo tengo otro nombre para ti. Y ahorita te lo voy a enseñar. Pero Dios restaura el corazón, Dios hace nuevas todas las cosas. Número 3. Dios no te ve como el engañado o la engañada, no te ve como el traicionado o la traicionada, no te ve como el que fracasó, no te ve como el culpable o el inocente. No, Dios te ve como su hija y como su hijo. Él no cambia esa visión. Te ve como su hija, te ve como su hijo, comprado con la sangre de Jesucristo. Es más, abre tu Biblia en Zacarías capítulo 2, por favor. Zacarías 2, versículo 8. Mira cómo te ve el Señor. Dice de la siguiente manera este precioso pasaje. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará Él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Porque el que os toca, toca a la niña de sus ojos. ¿Sabes qué eres? La niña de sus ojos. ¿Sabes qué eres? Eres hija, eres hijo. ¿Sabes qué eres? Eres la niña de sus ojos. Eso es lo que somos como su pueblo. Y es, repito, gracia de Dios hacia nosotros. Número 4. Aprende a ver tu estatus civil con la gracia que Dios te ve. En Josué 6:25 aparece un título que se le da a una mujer, Rahab la ramera. Y en Hebreos capítulo 11 versículo 31 también, Rahab la ramera. Esto no es ser misógino ni despectivo. ¿Por qué Dios permitió que la Biblia tuviera eso? ¿No podía decir Rahab la que fue transformada? Rahab la que ayudó a los espías, y quitarle eso de ramera. O bueno, que hubiera dicho dama de la noche, o sea, Rahab la dama de la noche. Sería un poco más elegante, ¿no? No. ¿Sabes por qué aparece ese adjetivo? Porque eso es lo que fue. Eso es lo que era. Era algo que nunca se iba a poder quitar delante de los hombres, pero fue objeto de la gracia de Dios para que tú y yo entendiéramos a quienes alcanza la gracia de Dios, hasta dónde llega la gracia y el amor de nuestro Señor, hasta salvar a una mujer que creyó en el único y verdadero Dios siendo prostituta. ¿Y sabes qué es lo más impresionante? Que aparece en la genealogía de Jesucristo. Oh, Dios restaura, Dios cambia el corazón. Ahora, por último voy a enseñarte un pasaje. Este es un pasaje precioso. Isaías 62, por favor. Busquen su Biblia, Isaías 62, del 1 al 4. Aquí es donde viene tu nuevo nombre. Isaías 62, del 1 al 4. Por amor de Sión no callaré. Fíjate cómo empezó. ¿Cuál es la palabra clave? Amor. Por amor de Sión no callaré. Y por amor de Jerusalén no descansaré. ¿Hasta qué? Hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Lo que dice este pasaje es: yo por amor, por gracia, voy a trabajar en mi pueblo
que está haciendo lo que no me agrada y voy a trabajar incansablemente hasta que ellos sean lo que yo quiero que sean. Aplicado a lo que estamos hablando, ¿qué está diciendo Dios? Lo que está diciendo es: yo voy a trabajar en ti hasta que tu corazón quede completamente restaurado y mires hacia atrás y no te avergüences de nada y no tengas temor de que digan que estás divorciada o que estás divorciado, porque yo te he dado de mi gracia. Eso es lo que Dios dice ahí. Versículo 2. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Está diciendo Dios: voy a hacer una obra tan tremenda en tu vida, una obra de restauración tan grande en tu ser, en tu corazón, en tu mente, que vas a ser testimonio ante muchas personas, inclusive gentes de autoridad, porque dice ahí naciones, reyes. Y luego dice: te voy a poner un nombre nuevo. Siempre que Dios le cambió el nombre a una persona en la Biblia, el cambio de nombre indicaba también un cambio interior y exterior. Ya no te llamarás Jacob, sino te vas a llamar Israel. Ya no serás un suplantador, serás el que peleó con Dios y venció. Tendrás un nombre nuevo que la boca de Dios pronunciará. Y esto habla de restauración y habla de quitar ignominia y vergüenza. Nota esto, versículo 3. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Mira, esto es, cuando lo estudié, esto me bendijo mucho. Ahí hay dos figuras: corona y diadema. La corona regularmente era redonda. La diadema se refiere más a una mitra, como la que usaba el sacerdote, algo largo hacia arriba. Y en esa mitra el sacerdote tenía aquí una lámina que decía santidad a Jehová. Entonces dice: serás corona en la mano de Dios. Y luego dice también: serás diadema en la mano de Dios. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La idea es que Dios toma la corona así, la toma, la agarra, vamos a decirlo, agarra la corona con su mano extendida, o toma la diadema y la pone en la palma de su mano. En ambos casos la figura es decirle a todos: miren lo que hice con ella, miren lo que hice con él. Ahora son corona y diadema. No son más objetos de burla ni señalamiento. Yo los hice corona y los hice diadema y los tengo en mi mano, son míos y yo puedo mostrarlos a otros, porque el que hizo la obra en ellos fui yo. Amén. Escucha, versículo 4, con esto vamos a terminar. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Jefsibá, y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada. Déjame leerlo en otra versión. Escucha: nunca más te llamarán la ciudad abandonada, ni la tierra desolada. Tu nombre será la ciudad del deleite de Dios y la esposa de Dios, porque el Señor se deleita en ti y te reclamará como su esposa. Los nombres que aparecen en nuestra versión están traducidos en esta versión que te acabo de leer. Entonces, hermana, hermano, que pasaste por este valle de divorcio, esto es para ti. Nunca más te van a llamar como te han llamado. Jamás. Tu nuevo nombre es la ciudad del deleite de Dios. Tu nuevo nombre es la esposa de Dios. Y el que se meta contigo, se mete con Dios. ¿Escuchaste?
Miren, hermanos, que han pasado por esto. Dios no ha olvidado ninguna lágrima de las que ustedes lloraron. Ninguna. Dios sabe lo difícil que fue tomar una decisión. Dios sabe lo desgastante, lo angustiante que fue llegar a ese punto. Dios lo sabe. Dios entiende que llegó un momento de tanta presión que ustedes tenían que encontrar una salida y tuvieron, insisto, que decidir lo que decidieron. Dios no los está juzgando por eso. Dios no está señalando y diciendo: cometiste un error, hijita, cometiste un error, hijito. No, no está haciendo eso. Lo que Dios te está diciendo es lo que te acabo de enseñar. Eso es lo que Dios está diciendo. Y lo que Dios quiere, me parece también, es que descanses. En esta iglesia no te estamos señalando y no te estamos juzgando. Te amamos y te amamos mucho. Y entendemos tu situación. No te vemos extraño, te vemos como te ve Dios, con amor. Y eres parte de nosotros. No tenemos nada que preguntarte. Lo que sí podemos hacer por ti es decirte cuánto te amamos y que nunca, nunca te avergüences de nada, jamás. El Señor ha quitado tu vergüenza con la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. No tienes nada que ocultar. Yo sé que tampoco es un asunto para presumir, pero no tienes nada que ocultar. Y yo quiero invitarte esta tarde a que terminemos orando y que le des gracias a Dios por cómo te ve Él, no por cómo te ve la gente, no por cómo te ven los de afuera, sino cómo te ve Él y cómo te ve esta iglesia a partir de hoy. Y que te sientas aceptada y aceptado. Que cuando decimos hay una actividad para las mujeres que son viudas, que son madres solteras y que son divorciadas, no estamos siendo despectivos, estamos siendo incluyentes. Y estamos diciendo: aquí cabes, aquí te amamos, aquí hay un lugar para ti, lo mismo que lo hubo para nosotros. Varones, el caso es el mismo. Todavía no tenemos una actividad para varones en divorcio, pero creo que podemos crear algo. Sin embargo, es lo mismo, aquí cabes, aquí hay un lugar para ti, hay un ministerio para ti. Dios va a usarte y Dios te ha regresado tu honra y tu dignidad de varón y de mujer por la muerte de Cristo en la cruz. Nada más. Vamos a terminar orando. ¿Quiere ponerse de pie? Cierra tus ojos. Hermanos, así en oración. Todo este culto hablamos del sacrificio de Cristo. Hablamos de su amor. Hablamos de su gracia. Hablamos de cuánto nos ama. Y todo esto, hermanos, era preparar de alguna manera tu corazón para que tú, hermano, que pasaste por un divorcio, para ti, hermana, que pasaste por un divorcio, comprendieras eso, que te ama con amor eterno, que cuando todos te señalaban, Él no te señaló, que cuando algunos juzgaron tu decisión, Él no te juzgó, que cuando algunos te dieron la espalda, Él no lo hizo, que Él mejor que nadie comprende todo lo que se vivió en esos días, todo lo que se vivió en ese tiempo. Él lo sabe y no cerró sus oídos. Por eso estás aquí. Por eso estás aquí y eres parte de nuestra iglesia y te amamos
En verdad te amamos. En verdad queremos que sepas que caminamos este sendero de la vida cristiana tomados de tu mano y juntos tomados de la mano de Dios. Que mujer, eres valiosa delante de Dios. Tu valor no depende de lo que sucedió, depende de que Cristo murió por ti en la cruz. Tu dignidad de mujer no te la quitó nadie. Si eso habías pensado, Dios la restauró, porque fue terrible por lo que pasaste. Varón, no tienes que esconderte, no tienes que salir antes del templo. No tienes que agachar la cabeza. Vales tanto para Dios. Vales tanto para el Señor. Gracias, Señor, por sufrir con nosotros cuando se pasó por todo esto. No es un tema del que hablemos, Señor, con las personas, pero gracias por estar allí, Señor. El asunto casi nos destruyó, pero estamos de pie por tu gracia. Y ahora entiendo, Dios, tu palabra, y sé que soy la niña de tus ojos, y te amo, Señor, y te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó, me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó, y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. A mí, me amaste a mí. Vamos, dígaselo. Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Gracias, Señor, por ese nombre nuevo en nuestros hermanos, porque has hallado deleite en ellos. Has hallado deleite en ellas, Señor. La ciudad del deleite de Dios, la esposa de Dios. Oh, qué honra, Señor. Y lo demás queda atrás. No hay nada de qué avergonzarse. Gracias, Dios. Gracias, Padre, por todo lo que tú has estado haciendo entre nosotros, restaurando matrimonios, restaurando la posición del varón, Señor, y en esta ocasión también, Señor, restaurando a nuestros hermanos y hermanas que están, Señor, divorciados. Gracias, Padre. Tu presencia vaya siempre delante de ellos, mostrándoles tu poder y tu gloria, Señor. Y tu presencia siempre esté en esta iglesia, te lo suplico, Dios, trayendo restauración al corazón angustiado y adolorido, trayendo esperanza, Señor, a hombres, mujeres, jóvenes, señoritas y niños que lloran y sufren, que enfrentan situaciones indecibles,
que enfrentan, Señor, cosas que nunca se imaginaron, pero que tú, Señor, eres el Dios soberano, el Dios que lo conoce todo, el Dios que sana con bálsamo santo, el Dios que toma nuestras vidas y cura las heridas y nos da un nombre maravilloso. Gracias, Jesús. Nos vamos de este lugar llenos de gozo y de alegría. Hay algo nuevo en nuestro interior. Hay algo maravilloso, Padre. Gracias. Gracias, Jesús. La gloria y la honra son para ti. La alabanza es para ti, Señor. Gracias, Jesús. Amén, Señor. Y amén. Dele un aplauso fuerte al Señor. Él es digno. Amén. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más yo te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Vamos, dígaselo a él, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña.